bicho! Mátalo, te puede enfermar. No, pobrecito. Huye, bicho, de ese animal. ¿Cuál animal? ¿Por qué dices eso? Porque aunque no lo creas, todos somos bichos. Ciencia, Divulgación, Naturaleza, Investigación. salud, noticias. zoonosis. De humanos y otros bichos, divulgando el conocimiento sobre el hombre y la naturaleza. Por un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres. Con estas palabras de la revolucionaria alemana Rosa Luxemburgo, les damos la bienvenida, estimados internautas, a una entrega más de su programa de Humanos y otros bichos, producido para ustedes por el Instituto de Investigación en Zoonosis de la Universidad Central del Ecuador. ¿Cómo están Eli, Alfonso y Franklin? Muy buenos días con todos. En nuestro programa 254, dentro del segmento Café y Tertulia, tenemos como entrevistada a Priscila Muriel Mera, investigadora de la Facultad de Ciencias Exactas de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Y en el segmento Lo que no se debe olvidar, les hablaré de la historia del 8 de marzo. Hola Eli, ¿qué nos tienes para hoy? Buenos días a todos y todas, bienvenidos a una entrega más de Humanos y otros bichos. Frank, Alfonso, Sandrita, qué bueno estar en el programa el día de hoy. Bueno, nos hace falta Jime, que está haciendo algunas actividades en campo y laboratorio. Esperemos que la próxima semana ya nos pueda acompañar. Yo quería iniciar el programa del día de hoy con una frase de Marie Curie que dice: un científico en su laboratorio no es solo técnico, es también un niño colocado ante fenómenos naturales que se impresionan como un cuento de hadas. Vamos a dar entonces así inicio a nuestro programa. Alfonso, buenos días. Muy buenos días, Elizabeth, Sandra, Franklin. Buenos días, internautas. Bienvenidos a una nueva emisión de Humanos y otros bichos. Otro viernes que estamos con ustedes divulgando ciencia, y en este programa en particular lo vamos a dedicar la mayoría a la conmemoración del 8 de marzo. Lo vamos a enfocar desde las actividades académicas, cómo las mujeres científicas, sobre todo ecuatorianas, se desarrollan en el área. No está de más conmemorar con mis compañeras Elizabeth, Sandra y Jimena, quien no está el día de hoy, este día que es tan especial. Esperamos que en un futuro no muy lejano, sobre todo en nuestro país y ojalá en todo el mundo, se puedan romper las barreras y las desigualdades y inequidades que tenemos entre hombres y mujeres, sobre todo en lo que nos atañe a nosotros en el mundo de la ciencia y en la academia. Franklin, ¿cómo estás? Frank, creo que ha tenido algunos problemas técnicos ahorita, se nos fue de la transmisión. Ajá, supongo ya se nos unirá más tardecito. ¿Qué les parece entonces si les recordamos a todos nuestros internautas que pueden estar en nuestras redes sociales? Acuérdense, Facebook, Twitter, Instagram con el hashtag bichosis. Además, tenemos siempre el miércoles de podcast en donde pueden acompañarnos con estos podcasts que hacemos cada semana, cada miércoles en estas plataformas. Recuerden que pueden verlo todo en iVoox o en Spotify, ¿no? Esta semana preparó un podcast Jimena, está súper chévere, así que no se lo vayan a perder, pueden ir a esas plataformas. Y por supuesto tenemos también nuestro canal de YouTube, en donde van a poder ver este y otros programas también con nuestros otros entrevistados, para que estén siempre al tanto del maravilloso mundo de la ciencia. Y bueno, nos gustaría saludar mucho a todas las personas que interactúan en las redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram, siempre colocando sus likes, dándonos ese apoyo a todo lo que producimos para cada uno de ellos. Es muy bueno contar con ese apoyo de todas las personas, entre ellas Alexandra Endara, Yesenia Campaña, si no me olvido, y también Maritza Celi, Maggie Díaz, Vanessa Herrera, entre otros. Muchísimas gracias a todos por ese like que es muy valioso para nosotros.
Adiciono también, Sandrita, esos nombres que acabas de mencionar que están semana a semana acompañándonos. También está Norma Curipayo, está Linet Jacome, Paola Lagos, que siempre están sobre todo pendientes de nuestros datos curiosos, ¿no? Ellas siempre están ahí comentando sobre lo que colgamos en nuestras redes sociales. Tenemos Bicho Noticias preparadas para el día de hoy también, ¿cierto, Sandrita? Cuéntanos. Sí, pues les tengo una bicho noticia interesante. Pues existen diferencias en la personalidad de los amantes de perros y gatos. A menudo se ha dicho que la gente de perros y la gente de gatos tienen personalidades muy distintas. Y aunque la idea suene un poco cliché, la ciencia lo respalda. Para averiguar si los tópicos eran ciertos, un grupo de investigación formado por diversas universidades estadounidenses llevó a cabo un estudio con la participación de cientos de estudiantes. En primer lugar, les pedía que respondieran en una escala de 1 al 5 si se identificaban como persona de perros o persona de gatos. En total, hubo 352 personas que fueron clasificadas como amantes de los perros, 66 como amantes de los gatos y 42 quedaron fuera. Esto supone que de los 418 participantes en el estudio final, casi un 85% preferían a los perros que a los gatos. Recuerden que esta encuesta fue hecha en Estados Unidos, quizás no se aplica al resto de los países. Las personas que preferían a los perros mostraron tener una personalidad más extrovertida y cálida, y en general ser respetuosos con las reglas. Por el contrario, quienes preferían a los gatos resultaron ser más autosuficientes, creativos y abiertos de mente. En general, los resultados confirman el tópico según el cual la gente de perros es más sociable y la de gente de gatos más independiente. Esto puede explicarse por el hecho de que las necesidades de un perro implican una mayor socialización, por lo que es lógico que personas menos sociables prefieran una mascota a la que no hay que pasear. Los amantes de los gatos también obtuvieron resultados más altos en las pruebas de razonamiento lógico, lo que parece confirmar el tópico de ser la mascota preferida de la gente más intelectual. Wow, qué interesante todo eso que nos cuenta, Sandrita. Bueno, ya a mí no me gustan mucho las mascotas, pero creo que me iría por los perros, no sé. Eres más sociable, más con tu personalidad. Churos, ahí sí ya no sé. Tendrían una mezcla de las dos personalidades, pues, ¿no? Sociables e intelectuales a la vez. Bueno, vamos a dar inicio entonces a nuestro café y tertulia. ¿Les parece, chicos? De acuerdo. Bueno, y damos así inicio a nuestro segmento Café y Tertulia, el cual hemos preparado el día de hoy, en el que tenemos como invitada a Priscila Muriel Mera. Ella es docente agregada 3 de la Facultad de Ciencias Exactas de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Obtuvo su licenciatura en Ciencias Biológicas en la misma universidad. Su tema de estudio para su tesis doctoral en la Universidad Aarhus de Dinamarca y fue en Botánica Sistemática de Virola, un género de árboles de dosel del neotrópico, parientes de la nuez moscada. Desde su incorporación a la PUCE ha trabajado en proyectos relacionados con taxonomía de lechos, sistemática y ecología de plantas de ecosistemas altoandinos y cambio climático. Es coeditora de la Enciclopedia de Plantas Útiles del Ecuador y autora de las evaluaciones de varias especies del Libro Rojo de Plantas Endémicas del Ecuador. También ha participado como taxónoma y especialista en bases de datos y sistemas de información asociados a colecciones biológicas y a monitoreo de vegetación en redes de investigación internacional de cambio climático y proyectos de conservación de la biodiversidad. Su tema de investigación más importante al momento son las plantas y los cambios ambientales en la región altoandina, mediante experimentos manipulativos en campo y procesos de monitoreo a largo plazo de la vegetación
para fortalecer el desarrollo de medidas de adaptación en los ecosistemas altoandinos frente al cambio climático. Bienvenida, Priscila, es un placer tenerte aquí. Estás con el micro apagado, Priscila. Muchas gracias por la invitación. Para mí también es un gusto poder acompañarles el día de hoy. Gracias por estar con nosotros, Priscila. Si bien el enfoque de la conversación que vamos a tener contigo está enmarcado dentro de la fecha del pasado 8 de marzo, primero quisiéramos empezar por conocerte como investigadora, como científica. Tú eres bióloga, estudiaste biología, ¿no es cierto? Entonces, quisiéramos empezar por que nos cuentes por qué llegaste a la biología, qué te llevó a estudiar ciencias de la vida, ¿tuviste alguna motivación de pronto a edades tempranas? ¿Qué es lo que te llevó a tomar esta decisión, que no es una decisión muy común tampoco? En realidad esta es una pregunta, en mi caso, bastante interesante, porque yo llegué a la biología básicamente por accidente. O sea, cuando yo estaba en el colegio, a mí me encantaba todo lo que tenía que ver con la historia y la arqueología. Y de hecho, o sea, yo tenía la recomendación de un profesor para estudiar historia y tenía la posibilidad de ir a hacer mi carrera en arqueología en Egipto, pero en esa época mis papás pensaron, porque ya tengo bastantes años, mis papás pensaron que era demasiado joven y mujer, como para irme a estudiar sola tan lejos, porque era en Egipto. Entonces yo empecé a buscar otras opciones aquí, sí, y me llegó a interesar mucho la química y la biotecnología para estudiar ingeniería en alimentos. Y entonces yo estuve un poco averiguando qué podía estudiar para llegar a esa meta, ¿no? Y primero traté de averiguar para estudiar química en la Politécnica, también entré a las pruebas de admisión aquí en la PUCE y a la final me decanté por la PUCE porque dije, de pronto puedo empezar por biotecnología, pero de ahí simplemente las cosas se fueron dando. Conocí a un profesor mío que trabajaba en botánica, que él y su esposa fueron mis mentores en el inicio de mi carrera y ya más bien me fui por las plantas, me enamoraron y ahí me quedé. Pero dentro del mundo de las plantas también he hecho varias cosas que me han permitido un poco como involucrarme con este gusto que tenía yo por investigar y por escaratos, en este caso históricos, botánicos, pero también recuperando ese gusto inicial que tenía yo por la historia y la arqueología. Chévere, Priscila, tu trabajo está centrado en las plantas y cambios ambientales en la región altoandina. ¿Por qué es importante realizar estudios en esta región en especial? En general, lo que se piensa es que las regiones montañosas van a ser una de las zonas más afectadas por los cambios ambientales de aquí en adelante, ¿no? Y teniendo en cuenta que las regiones de los Andes, las regiones andinas, ¿no es cierto?, son extremadamente pobladas, hay una presión muy, muy grande sobre los ecosistemas altoandinos, todo lo que tiene que ver con actividades humanas, cambio de uso de la tierra, por ejemplo, la agricultura, la construcción de infraestructuras, la obtención de agua, por ejemplo, todo eso, a medida que las poblaciones humanas siguen creciendo, lo que hacen es básicamente aumentar la vulnerabilidad de estos ecosistemas. Ahora, todo lo que sabemos tiene que ver con proyecciones, ¿no? Pero necesitamos estudios reales que puedan darnos luz de qué es lo que está pasando en realidad con las especies de plantitas, ¿no?, en los Andes, para justamente poder entender cómo podemos protegerlas mejor y qué es lo que podemos hacer para no perder toda la diversidad que existe. Porque justamente, la definición de la palabra páramo, ¿no?, es un lugar sin nada, un lugar vacío, sin vida, y en realidad nada está más alejado de eso. O sea, realmente para mí es increíble. Cada vez que voy encuentro cosas nuevas, veo cosas
que no había visto antes. Tenemos vacíos de información grandísimos en todo lo que tiene que ver con la historia natural de las especies de páramo. Entonces, para mí, por lo menos, es así como una cruzada personal el tratar de estudiarlas desde varios aspectos para justamente poder conservarlas, como tú iniciaste con una frase de Marie Curie, pero en realidad ella también dijo otra cosa que es súper, súper cierta. Ahorita tengo problemas de memoria, pero justamente era algo así como que para poder conservar y proteger algo, primero hay que conocerlo, ¿no es cierto? Entonces es importante conocer esas cosas, es importante estudiarlas para justamente poder comprender bien qué es lo que está pasando y entonces tomar decisiones más acertadas, sin olvidarnos de que realmente hay mucha gente viviendo en las zonas altoandinas, ¿no? Somos parte del ecosistema y entonces es importante tratar de conciliar, una palabrita que también tiene que ver con el 8M, ¿no? Conciliar la conservación del ecosistema, pero también una calidad de vida buena para la gente que está asentada ahí. Tú acabas de mencionar, Priscila, la importancia de conservar. Normalmente nos llama la atención cuando vemos una noticia que una especie animal está en peligro de extinción o se acaba de extinguir. Sin embargo, las plantas también varias especies están en peligro de extinción. Tú eres la coautora del libro rojo de plantas endémicas del Ecuador. ¿Qué factores provocan la pérdida de especies de plantas y qué es lo que se podría hacer para evitar esta pérdida de biodiversidad? Híjole. A ver, bueno, yo participé evaluando algunas de las especies, o sea, realmente el libro rojo se enfoca en las especies que son nativas, endémicas del Ecuador, que son exclusivas del Ecuador. Las plantitas en realidad son parte de las redes ecológicas, ¿no? Las plantas pueden funcionar como provisión de alimento, de abrigo, a los humanos nos proveen de agua, tienen un montón de funciones dentro de los procesos ecológicos por un lado y que tienen que ver con el ser humano por el otro. Y justamente estos procesos que tienen que ver con los seres humanos son los que más amenazan a las plantas. La destrucción de los hábitats, la destrucción, el cambio de uso de la tierra, el cambiar justamente las dinámicas del suelo, todas esas cosas afectan a las plantas. Las plantas son súper diversas, ¿no es cierto? Entonces, dentro de este grupo grande de organismos tenemos organismos que son un poquito más plásticos y pueden resistir todos esos cambios y tenemos organismos que necesitan de condiciones muy especializadas para poder sobrevivir. Entonces, si nosotros seguimos cambiando el ambiente con, por ejemplo, la agricultura, con la construcción de carreteras, con el drenaje de ríos para infraestructura, ¿no es cierto? Todas estas cosas alteran las dinámicas naturales de los ecosistemas, alteran el flujo de nutrientes, alteran el balance hídrico y todo eso tiene efectos muy marcados sobre las plantas. Entonces, para que una planta realmente se extinga, tiene que haber una presión muy fuerte sobre el ecosistema, puede haber desbalance desde el punto de vista hídrico, de nutrientes, y entonces cada vez las poblaciones de plantas se van haciendo como más chiquitas, más confinadas. Es más difícil que puedan, por ejemplo, que pueda haber flujo génico entre las poblaciones. Este empobrecimiento génico también genera que las plantas puedan adaptarse menos a los posibles cambios y entonces poco a poco, generación tras generación, porque en eso las plantas son diferentes a los humanos, ¿no es cierto? Hay diferentes tipos de plantas, los ciclos de vida se pueden cumplir en tiempos más largos, más cortos. Entonces, para muchas plantas estos cambios pasan demasiado rápido y entonces es como que no pueden seguir el ritmo y simplemente se extinguen, ¿no? También dentro de las plantas su modo de reproducción puede variar. Las que se reproducen por esporas, por ejemplo, eventualmente no tienen mucho problema en reproducir, pero por ejemplo los árboles que yo estudié, las virolas, son lo que se llama dioicos. Eso quiere decir que hay árboles masculinos, árboles femeninos. Solamente existen en bosques tropicales que no han sido alterados.
tienen un rango, por ejemplo, de germinación de los granos de polen bien estrecho y entonces, por ejemplo, si nosotros seguimos fragmentando los bosques, la posibilidad de que los granos de polen se encuentren con los pistilos de las flores femeninas sigue bajando, ¿no? Entonces, eventualmente hay menos reproducción, hay menos reclutas, ¿no es cierto? Menos plantas jóvenes para poblar los bosques y entonces poco a poco las especies van perdiendo individuos hasta que finalmente ya no, el número de individuos ya no es viable para mantener a la especie y simplemente hay extinción. ¿Qué podemos hacer? Pues tratar de conservar lo mejor posible los ecosistemas, pero eso estamos viendo que es como una tarea muy, muy complicada, pero creo que cada acción que podamos tomar es importante, ¿no? Creo que nos falta todavía, además, como tú decías, no conocer. Cuando conoces, cuidas. Exactamente. Entonces, creo que sí debemos dar a conocer más de este tipo de plantas endémicas propias del Ecuador y protegerlas de alguna manera. Eso es algo súper importante también, para no perder eso. También es parte de nuestra diversidad. Entonces debemos... Sí, exactamente. Y ahí, por ejemplo, entra a jugar parte... tiene un papel súper importante el trabajo que hacen organizaciones como REMSI, por ejemplo, que trata de motivar la incorporación de más mujeres y en general de más personas a la ciencia, ¿no? La investigación básica es algo que por el momento no tiene mucho valor. O sea, también entiendo las presiones que tenemos ahora de tratar de encontrar soluciones para todo rápido, ¿no? Pero justamente a veces se necesita de la información de base que nos permita tomar pasos más avanzados, decisiones más complicadas, más complejas. Y lastimosamente el número de estudiantes a veces no refleja esa necesidad apremiante que tenemos, por ejemplo, en un país tan biodiverso, de tener estudiantes de biología tratando de entender cómo funciona todo antes de que básicamente no tengamos posibilidad de cambiar las cosas, ajá. Bueno, ya entrando un poco al tema que nos abordaba el día de hoy, que ya Alfonso lo mencionaba, que es el 8M. Bueno, en un inicio quería preguntarte, Lizzy, ¿qué es para ti el 8M, el 8 de marzo, ¿no? Que es el Día Internacional de la Mujer, pero ¿qué es para ti como una mujer en ciencia? Para mí es una fecha bien importante desde varios aspectos, o sea, como mujer, como científica, yo creo que a veces damos por sentado muchos de los derechos que hemos adquirido en base al sacrificio, a veces hasta con la vida, ¿no? De todas las personas que se pararon antes de nosotros para reclamar por cosas que eran justas, como el voto femenino, como todos los derechos que hemos adquirido, ¿no? Entonces, esta fecha para mí es importante porque creo que también nos permite poner en perspectiva los privilegios a los que a veces no estamos, o sea, los privilegios que damos por sentado muchas veces. El poder estar sentada en una universidad recibiendo clases, al final del día también, como es algo a lo que no accedemos todas, también es un privilegio. El poder caminar tranquila a tu casa sin que te pase nada es un privilegio. Entonces, estas fechas, más allá de la discusión de si hay que felicitar, conmemorar, creo que son importantes para que todas recordemos y valoremos lo que tenemos y sigamos luchando porque todas podamos tener estas posibilidades, esta calidad de vida. Y también que podamos formar parte de la sociedad, tener un rol activo, poder contribuir, porque tenemos mucho que ofrecer. Tenemos ideas innovadoras, tenemos otra manera de ver las cosas, otra manera de sentir las cosas. Entonces, es un talento que está desperdiciado, diría yo. Para mí es eso el 8M. En este sentido, tú eres parte de REMSI, de la Red Ecuatoriana de Mujeres Científicas. ¿Cuál es el objetivo de REMSI? ¿Por qué la necesidad de crear esta organización ecuatoriana? Justamente tiene que ver con lo que mencionaba, ¿no? A pesar de que ahora, o sea, la condición de las mujeres en ciencias es mucho mejor de lo que era hace no muy atrás, creo que es súper necesario dar visibilidad a las mujeres en ciencias
dar a conocer el trabajo que hacen en sus distintos campos de acción. También permitir que entre ellas haya intercambio, haya interacción, porque eso es algo que hemos conversado, que a veces lamentablemente para las mujeres es algo que no es muy, que no se obtiene tan fácilmente. O sea, poder, por ejemplo, participar, hacer conexiones, tener contactos. Esas son cosas que a veces pasan en los espacios por fuera del ámbito laboral, por fuera de las horas normales de trabajo. ¿Por qué? Porque nosotros siempre salimos corriendo a atender nuestra vida paralela y a veces no tenemos tiempo, posibilidades de quedarnos más tiempo, por ejemplo, cuando el jefe se da unas vueltas por el laboratorio, cuando se empiezan a tomar decisiones en las que no se nos involucran, cuando, por ejemplo, ya no podemos acceder a recomendaciones o no nos quedamos, por ejemplo, por seguridad, por miedo al que dirán a las cervezas después del trabajo, por ejemplo. Si bien ha cambiado mucho, pero todavía son espacios así como informales en donde se toman decisiones. Entonces, un espacio de mujeres, un espacio seguro, donde las mujeres tengan la posibilidad de hacer, ¿no es cierto?, estas redes del networking, que se llama en inglés, conocerse, conocer su trabajo, enriquecerse con la tarea de otras, es también un objetivo importante que tiene REMSI, además de generar datos acerca de las investigadoras del Ecuador, acerca de cuáles son los problemas, cuáles son los desafíos, los retos que necesitamos, por los que necesitamos luchar en conjunto para justamente poder tener mucha más participación en las ciencias. Esos serían como los objetivos grandes que se tienen. Sí, realmente es muy valioso, ¿no? Poder estar en una red y compartir, apoyarse, porque en la ciencia, pues, a veces si uno está solo no se avanza mucho realmente. Entonces, el mensaje que nos das de estar en un network es muy importante y todos lo deberíamos hacer para poder lograr con investigaciones más amplias, ¿no? Más profundas. Y pues, Priscila, tú eres investigadora y docente. ¿Qué ha sido para ti ser una mujer en ciencia en Ecuador, tomando en cuenta estos dos roles y también pues el rol de ser, de tener una vida personal también? Esa es una pregunta compleja. Es como una pregunta para deconstruirse, porque yo creo que han habido varios momentos en mi vida. O sea, otra vez volviendo al tema de los privilegios, yo fui una niña que no dio muchos problemas, siempre estudié, y cuando estuve en la universidad tuve la posibilidad de irme a estudiar afuera con una beca. Tuve la posibilidad de estudiar además en un lugar donde estudiar es simplemente un derecho que tienen todos y se toma como eso, es el lugar ideal para estudiar. Hay bibliotecas, es una ciudad de estudiantes. Entonces eso me permitió a mí vivir muchas cosas y vivir de todas maneras en una burbuja. Además que la sociedad danesa es una sociedad realmente donde la equidad se vive, ¿no? Es un lugar bastante privilegiado. Entonces, cuando me reincorporé a la sociedad ecuatoriana, cuando regresé así llena de fuerza y de vitalidad para contribuir con mis investigaciones aquí al Ecuador, o sea, la realidad me dio, pero en la cara durísimo. Además que yo escogí una carrera en la que, por lo menos cuando yo estudié, el tema de trabajar en campo no era un tema para mujeres. O sea, de hecho, a mí alguna vez alguien, cuando yo estuve trabajando en mi tesis, estuve en un herbario, me dijeron, pero ¿ustedes qué hacen aquí? Ustedes deberían estar simplemente dedicadas a buscar marido, porque es lo que hacen. Ay, no puede ser. Sí, y no soy tan viejita. Entonces, la realidad aquí me golpeó durísimo, porque además también hubo una cosa muy marcada, y es que yo sí viví en carne propia eso que se dice que, por ejemplo, cuando una mujer es asertiva, creo que eso es mandona. Cuando una mujer es directa, cuando una mujer dice lo que piensa sin pelos en la lengua, eres problemática, es complicada, claro. tienes mal carácter. Y en realidad esas cosas a mí me han costado muchísimo, y finalmente cuando yo tuve la oportunidad de convertirme en madre, ese es otro proceso también que a veces a uno le ayuda a deconstruirse, ¿no?
Muchas cosas que yo pensaba o que me imaginaba, me las cuestioné muchísimo y básicamente ahorita un poco mi lucha es para que mi hija no tenga que vivir en un mundo como en el que yo viví. Entonces, ese es un tema complicado porque obviamente yo sí soy de las convencidas que piensa que la mejor manera de enseñarle a ella es con el ejemplo. Entonces, el ejemplo en mi caso es tratar de trabajar y tener un hogar. También soy cuidadora y al mismo tiempo todo eso es algo muy difícil. Entonces, lamentablemente ella está viendo todas esas cosas en carne propia. Hay días que tiene que estar sin su mamá. El tema de la conciliación es todavía algo súper complicado cuando uno es docente, investigadora, madre, y ahí, por ejemplo, los espacios para el cuidado personal son casi inexistentes, ¿no? Y esa es una cosa también súper importante dentro de lo que implica ser una persona con una buena calidad de vida. Entonces, todo esto que hacemos en REMSI también para mí tiene una relevancia por ese lado, ¿no? El tratar de llegar a la conciliación en un mundo en el que realmente no... El mundo como funciona ahora no es un mundo preparado para eso, no es un mundo dirigido a eso. O sea, el mundo nos presiona para la productividad. ¿Cómo demuestras el valor que tienes siendo productivo? Y tienes que ser productivo mientras das clases, mientras eres buena mamá, mientras eres buena hija. Es complejo, ¿no? Entonces, ya me olvidé que me preguntaron, perdón. Empieza a divagar. No, tranquila, que justamente esa era la pregunta, ¿no? ¿Qué ha sido de ti para ser una mujer, por ser una mujer en ciencia en Ecuador, viviendo estos roles de investigadora, docente, madre, tener una vida personal, o sea, todo lo que ha significado sí. para ti? A veces me pierdo, perdón. No, está súper bien. Y tú, Priscila, ahorita mencionaste este ejemplo, ¿no? Estos estereotipos que todavía manejamos en la sociedad, en el de las mujeres deberían estar en la casa, o deberían estar buscando un marido, deberían estar cocinando. Es difícil pensar que a estas alturas del tiempo todavía existan personas que piensen de esa manera, pero existen, todavía hay estos estereotipos de género. ¿Y cómo podríamos romperlos en el sistema educativo, en la ciencia, en la investigación? ¿Qué tenemos que hacer o cómo podemos empezar a abrir ese camino para lo que tú decías, nuestras hijas, nuestras sobrinas, no sufran lo que nosotros en algún punto como mujeres en ciencia hemos sufrido? O sea, justamente lo que mencionas, la educación es básica y no solamente la educación, el acceso a la educación, que es súper importante, sino también reeducarnos como sociedad, trabajar en la educación de nuestros niños desde pequeños, enseñarles que realmente no hay tareas específicas para un género o el otro, sino que básicamente cuando uno se convierte en un adulto funcional, uno tiene que hacer sus cosas, ¿no es cierto? Yo esa es un poco una pregunta que siempre hago. A ver, si tú vivieras solo, tú tendrías que hacer las compras, planificar los pagos de la casa, la matrícula, muchas cosas. Hacer las cosas relacionadas con la vida personal de uno son simplemente responsabilidades de un adulto funcional. Y esas son las cosas que hay que inculcar desde pequeños a los niños, ¿no? La responsabilidad por sus cosas, la responsabilidad por lo que tiene que ver con su día a día, más allá del género. También trabajar, yo sé que es durísimo, pero trabajar en reeducar a la sociedad, porque honestamente nosotros podemos luchar todo lo que queramos, pero si no tenemos compañeros de lucha que también estén convencidos de lo que es la equidad, es súper complejo. Entonces ahí sí toca, por ejemplo, trabajar muchísimo en deconstruir la masculinidad, por ejemplo. Replantearse muchas cosas que tienen que ver con cómo el otro 50% de la población fue criado, independientemente del grupo etario al que pertenezcan. O sea, es complicado, ¿no? A veces es difícil sacar a las personas de la crianza
recibieron, pero yo creo que siempre se puede contribuir un poquito más. O sea, yo soy odiada en los chats de familia de pronto, porque, o sea, hay cosas, o sea, este día no es para felicitar, bueno, sí, ya, no me voy a enojar, pero recordemos que hay un contexto más allá de esto. Entonces sí, es interesante esa pregunta. Justo hubo Pepita Machado, una famosa internauta, escribió un poema bien bonito que les puedo mandar para después sobre el significado de ser felicitada en ese día y lo que representa, o sea, porque también hay felicitaciones que son sinceras, porque también es una manera de como reconocer lo que eres, dónde estás y todo lo que aportas. Entonces, en ese sentido, ahí, por ejemplo, también no vale satanizar, ¿no? ¿Qué es lo que a veces pasa? Sí, mándanos ese poema, podríamos colgarlo en las redes sociales para que los internautas estén pendientes de él. Ya les mando. Sí, realmente cada palabra, cada mensaje es importante porque nos ayuda a reflexionar cada día, ¿no?, sobre nuestras vidas. Y Priscila, quisiera hacerte una pregunta. Tú, a lo largo de tu vida, ¿de quién has recibido mayor influencia? ¿De hombres o de mujeres o de ambos? ¿A quiénes les debes lo que eres ahora? Yo diría primero que a mis papás, porque mi hogar es un hogar así no muy convencional. Mis papás se salen del molde en muchas cosas y se han preocupado mucho por inculcar valores, inculcar muchas cosas que básicamente sin ellas yo no habría llegado a donde estoy, para empezar. De ahí es complejo justamente por el lado de la biología hacia donde me incliné. Yo me incliné por la botánica. Y de todas maneras, ese es un área donde sí hay una representación femenina, sí hay varias botánicas ecuatorianas, hay botánicas fabulosas, y yo he tenido excelentes modelos de rol en ese sentido que además nos han puesto la vara súper alta. Está Carmen Ulloa, por ejemplo, que es una eminencia en cuanto a la investigación sobre la flora ecuatoriana. Está igual Katia Romulerux, está Claudia Segovia, y han generado escuela. Hay una gran cantidad de botánicas y botánicos que han seguido después de ellas, y es un campo donde sí tengo referentes, pero como les mencioné en un inicio, mi director de tesis, que es un danés, y su esposa, que es venezolana, ex esposa, fueron mis mentores. Ellos me enseñaron mucho de lo que sé, no solo con respecto a plantas, sino también con respecto al trabajo, al orden, a la importancia de ser curioso, de plantearte preguntas, de ir un poquito más allá de tu zona de confort, ¿no es cierto? Entonces, para mí ellos han sido una influencia súper grande en mi vida. También tuve la fortuna de conocer a Benjamin Olgar, que también es un botánico, o sea, como persona es espectacular, es un botánico especialista en pteridofitas magnífico, que básicamente me adoptó, porque yo durante mi programa de doctorado tenía la obligación de dar clases de botánica básica, flora danesa, a los chicos daneses, en danés. Obviamente yo no sabía nada, y Benjamín básicamente me adoptó como hija. O sea, cada salida de campo que había, cada vez que él se iba al campo me llevaba, me enseñaba, tuvo muchísima paciencia y ganas sobre todo de compartir todo lo que sabe. Para mí eso es, un mentor es eso, es una persona que tiene ganas de enseñarte todo lo que conoce sin restricciones, ¿no? Así con generosidad, y a veces no necesariamente tiene que ver con conocimiento académico, con conocimiento científico, sino también con visiones, con valores, ¿no? Uh-huh. Sí, totalmente de acuerdo con eso. Tú mencionaste, Priscila, un término que es muy importante del lado masculino, que es la deconstrucción.
Todos tenemos lamentablemente patrones aprendidos, patrones sociales, culturales, que se salen un poco fuera de lo ideal, de esa equidad que deberíamos tener entre los dos géneros. Y es bastante complejo, yo diría, más complejo de construirse que construir, por ejemplo, la aproximación al respeto, a la equidad que puede tener un niño, que le podemos enseñar a un niño. ¿Te has topado pronto con situaciones en las que ves que en las mismas condiciones que una mujer científica lamentablemente está en desventaja o tiene otros elementos asociados que no tiene un científico hombre? Pues, por ejemplo, todo el tema de los famosos escalafones en los procesos de ascenso. Ahí, por ejemplo, hay un problema básico. Cuando tú tienes un sistema de escalafón que no considera todo lo que implica a veces el ser mamá o el tener a cargo, ser cuidadora, por ejemplo, porque no todas las mujeres son mamás, pero a veces somos cuidadoras, ¿no? De papás, de familiares, hermanos, que son a veces roles que sin querer son asumidos al 100% por las mujeres, justamente porque no hay estos procesos de deconstrucción. Tú te topas con muy pocos cuidadores. En los procesos de escalafón, por ejemplo, todavía no se toma en cuenta las bajas por maternidad. Cuando tenemos la suerte de tener bajas por maternidad, no se toma en cuenta los periodos de lactancia. Lamentablemente a una también el cerebro con la maternidad se le reconfigura, ¿no? Y son periodos en los que es súper difícil producir de la misma manera, porque uno está con sueño, uno está cansada, hay tareas asociadas a la investigación como la docencia que no se puede dejar de lado, entonces nuestra productividad empieza a sufrir. Entonces no es lo mismo entrar a un proceso de escalafonamiento, de ascensos, sin tener en cuenta estos periodos de para que nosotros tenemos, por ejemplo, así súper concreto. Eso no se toma en cuenta. También, por ejemplo, hay algunas tareas que desde el lado administrativo, por alguna suerte, siempre recaen en las mujeres. Todo el tema de mentorías, tutorías a los estudiantes, actividades de gestión, son muy pocas veces en las que las tareas menos apetecidas, si se puede decir desde el punto de vista de gestión, porque no hay ninguna, generalmente siempre recaen en las mujeres. Entonces, por ejemplo, un proceso de ascensos no toma en cuenta que tú hayas sido tutora de muchísimos estudiantes durante 3 años. Y obviamente eso va en detrimento de tu productividad, por ejemplo. Entonces, sí hay situaciones en donde no es lo ser mujer que ser hombre. Todo el tema, por ejemplo, de la socialización en ambientes académicos no es igual. No es igual porque, por ejemplo, nosotras siempre estamos sujetas al escrutinio y a veces no es ni siquiera solamente de parte de los hombres, porque también entre las mujeres nos falta fomentar la sororidad. Por ejemplo, si alguna de nosotras recibe una promoción, un ascenso, lo primero que se piensa no es el mérito. Lo primero que se piensa es el mal pensamiento que siempre hay por detrás de probablemente hizo algo para merecer eso, cuando eso es súper alejado de la realidad. La gran mayoría de los casos. O sea, no podemos saber, nunca sabemos. O sea, siempre hay el mal pensamiento detrás de una promoción o de algún reconocimiento a nuestro trabajo. Todo este tema, por ejemplo, de hacer networking, en nuestro caso es complicado, por ejemplo, por el tema del acoso súper fuerte que se da en algunos ambientes laborales, porque se prestan, por ejemplo, todo el tema de actividades en campo, de actividades en laboratorio, donde tienes que pasar mucho tiempo sola en lugares donde si te pasa algo nadie te oye, ¿no? Todo ese tema, o sea, definitivamente es muy diferente para hombres que para mujeres. No niego que eventualmente puede pasarle a algún hombre sufrir algún tipo de acoso, pero son cosas que, por ejemplo, para nosotras son el día a día. Nosotras, justo como Nodo Rems y Puse, organizamos esta vez por el 8M un cineforo. Hay un documental que se llama Picture a Scientist, muy, muy duro de ver, porque justamente habla de todos estos
estas trabas que vamos encontrando las mujeres en el camino, estas pequeñas discriminaciones, estos micromachismos, que a veces no son tan evidentes, pero están ahí en el momento de tratar de avanzar, de tratar de crecer, y con mucha fortuna algunas de nosotros los logramos sortear, pero muchas mujeres pierden su carrera por este tipo de cosas, ¿no? Yo vi ese documental, Priscila, sí, es bien crudo, será la palabra, no sé, crudo, real, sí. Porque te identificas mucho con ciertas acciones o con ciertas cosas que pasan y dices, ahora lo entiendo todo, algo así, o sea, no somos las únicas, o sea, es algo como que se está generalizando, se está normalizando, pero para mal. Y eso creo que es y lo sabes que me parece súper importante, debería ser un parte de algún currículum mandatorio verlo, porque también te abre los ojos a muchas cosas que muchas de nosotras normalizamos sin querer para poder sobrevivir en el sistema. O sea, parte de cambiar el sistema está en alzar la voz, en hablar, en decir, pero siempre tienes un poco el dilema en o me mantengo o abro una caja, ¿no es cierto? Que de pronto no voy a saber cómo cerrar, como la caja de Pandora. Entonces, sí, entonces ese documental debería ser mandatorio para empezar la universidad así, de cajón, porque son cosas en las que no pensamos y a veces necesitamos ayuda para poder identificar, porque como dices, o sea, uno se ve reflejado en un montón de situaciones y dice, oh, por Dios, a mí me pasó. Entonces, es importante tener ese tipo de revelaciones en la vida de una, pienso yo. No, sí, totalmente de acuerdo. Bueno, vamos avanzando. Tú sabes que el tiempo es corto en la radio, en las entrevistas, entonces vamos un poco avanzando también para ir terminando. Tú nos has mencionado muchísimas cosas a las que las mujeres nos enfrentamos, no solo en la vida académica, sino en la vida del día a día, ¿no? Porque al final somos mujeres que estamos en ciencia, pero somos mujeres en general. Tenemos un montón de cosas que nos acompañan en lo personal y en lo profesional. Y hay muchas mujeres que quieren ingresar a este mundo científico porque les gusta en todas las áreas, ¿no? En la botánica, en la química, en la biotecnología, en todas las áreas. ¿Qué consejo les darías tú a estas mujeres que quieren incursionar en ciencia, que a veces se encuentran con estos discursos de que hay muchas trabas, ¿no? O que hay muchos problemas, pero ¿qué les dirías tú para que no dejen eso, para que sigan sus sueños? Les voy a dar 3 consejos, ¿no? El primero es que lo intenten, porque realmente no hay nada peor que quedarte con el ¿y qué hubiera pasado? Sí. O sea, creo que lo primero es intentar. Si es que ya ingresas, es verdad que a veces se siente como una carrera de resistencia y no como una carrera así de velocidad. Es una carrera de resistencia, pero creo que las cosas bonitas sobrepasan a las cosas duras. El segundo es que en realidad, y es algo que deberíamos convencernos todos, tal vez no solo las mujeres, creo que uno no tiene que tener miedo a ser diferente. Uno tiene que confiar a veces en sus instintos, en sus ideas, así parezcan un poco locas, un poco fuera de este mundo. En las diferencias está la riqueza del mundo. O sea, las ideas locas son las que generalmente han llevado a los descubrimientos más grandes, y los humanos somos parte de la diversidad. Entonces, ser diferente en ciencias es un plus. O sea, es lo mejor que te puede pasar porque tienes otra manera de ver las cosas. Y el tercero es que puede ser que estas cosas sigan pasando, pero tiene que ver con el documental. La oportunidad de cambiar las cosas está en nosotros. Hay que aprender a no callarnos. Hay que aprender a alzar la voz así nos digan difíciles, problemáticas. Tenemos que hablar, tenemos que actuar cuando pasan las cosas para poder dejar un mundo mejor, dejar una sociedad más equitativa. Muchísimas gracias por tu tiempo dedicado, por acompañarnos en el programa, Priscila. Creo que ha sido muy enriquecedor, viendo
desde el otro lado, como te decía, del lado de la deconstrucción, sé lo complicado que es. El otro día, el 8M precisamente, escuché una frase que como hombre a mí me impactó y creo que se acerca bastante a la realidad. Y decía, no es una frase célebre ni nada por el estilo, pero lo dijo alguien que estaba en un medio de comunicación. Y decía, un hombre probablemente se puede llegar a dar cuenta cuáles son todas las limitaciones inherentes a las mujeres que nosotros no comprendemos cuando tiene una hija mujer y cuando la acompaña en el camino de crecimiento y se enfrenta a todas las oportunidades o falta de oportunidades que puede tener una niña o una mujer. Entonces, esperemos que al menos este espacio haya servido para visualizar algunas de las áreas en las que lamentablemente todavía no existe esa equidad tan anhelada entre hombres y mujeres, sobre todo en las áreas de ciencia, en el área académica. Muchísimas gracias, Priscila, por haber compartido este espacio, gracias por haber comunicado parte de tu experiencia también como mujer científica y mujer científica en el Ecuador, que también tiene sus propias particularidades inherentes a nuestro país. Y esperamos tenerte en otra ocasión nuevamente en De Humanos y Otros Bichos. Más bien, gracias a ustedes. Ha sido una conversación bien, bien bonita, bien interesante. Muchísimas gracias, Priscila. Gracias. Gracias por tu tiempo. Gracias, Pe. Y un poco para complementar lo que acabamos de hablar con Priscila, Sandrita nos tiene el segmento Lo que no debemos olvidar. Sandrita. Sí, Eli, buenos días a todos, estimados internautas, y gracias por su compañía. Bueno, hoy les voy a hablar en su segmento Lo que no debemos olvidar sobre la historia del Día de la Mujer. El Día Internacional de la Mujer es una fecha que se conmemora en muchos países del mundo, cuando las mujeres de todos los continentes, a menudo separadas por fronteras nacionales y diferencias étnicas, lingüísticas, culturales, económicas y políticas, se unen en este día, pueden contemplar una tradición de no menos de 90 años de lucha en pro de la igualdad, la justicia, la paz y el desarrollo. El Día Internacional de la Mujer se refiere a las mujeres comunes como artífices de la historia y hunde sus raíces en la lucha de la mujer por participar en la sociedad en pie de igualdad con el hombre. En la antigua Grecia, Lisístrata empezó una huelga sexual contra los hombres para poner fin a la guerra, mientras que también en la Revolución Francesa, las parisienses, que pedían libertad, igualdad y fraternidad, marcharon hacia Versalles para exigir el sufragio femenino. El Día Internacional de la Mujer, que empezó a conmemorarse por la ONU en 1975 y 2 años más tarde fue proclamado por su asamblea, encuentra sus orígenes en las manifestaciones de las mujeres que, especialmente en Europa, reclamaban a comienzos del siglo XX el derecho al voto, mejores condiciones de trabajo y la igualdad entre los sexos. En 1909, de conformidad con una declaración del Partido Socialista de los Estados Unidos de América, el día 28 de febrero tuvo lugar el primer Día Nacional de la Mujer, tradición que se siguió el último domingo de febrero hasta 1913. No obstante, un hito relevante del movimiento femenino en Estados Unidos se remonta a 1848. Indignadas por la prohibición que impedía a las mujeres hablar en una convención contra la esclavitud, las norteamericanas Elizabeth Cady Stanton y Lucrecia Mott congregan a cientos de personas en la primera Convención Nacional por los Derechos de las Mujeres en Nueva York. En 1910, en Copenhague, Dinamarca, cientos de mujeres participantes de 17 países reunidas en la Segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas deciden organizar anualmente una jornada de la mujer, teniendo por mira reforzar su lucha por obtener el sufragio femenino universal. En 1911 se conmemora el Día Internacional de la Mujer en numerosos países europeos y en Estados Unidos. La fecha fue el 19 de marzo en conmemoración de la Revolución de 1848 y de la Comuna de París.
Además del derecho de voto y de ocupar cargos públicos, exigieron el derecho al trabajo, a la formación profesional y a la no discriminación laboral. En 1913, en el marco de los movimientos en pro de la paz que surgieron en vísperas de la Primera Guerra Mundial, las mujeres rusas conmemoraron su primer Día Internacional de la Mujer el último domingo de febrero, organizando mitines clandestinos. En el resto de Europa, las mujeres organizaron reuniones en torno al 8 de marzo del año siguiente para protestar por la guerra o para solidarizarse con el resto de mujeres. En 1915, en medio de los estragos de la Primera Guerra Mundial, tiene lugar en El Haya, Países Bajos, una gran reunión de mujeres el 15 de abril. Participan más de 13.000 mujeres provenientes de 12 países. En 1917, como reacción ante los 2 millones de soldados rusos muertos en la guerra, las mujeres rusas escogieron de nuevo el último domingo de febrero para declararse en huelga en demanda de pan y paz. Los dirigentes políticos criticaron el oportunismo de la huelga, pero ellas lo hicieron de todos modos. El resto es historia. 4 días después, el zar se vio obligado a abdicar y el gobierno provisional concedió a las mujeres el derecho de voto. Ese histórico domingo fue el 23 de febrero, según el calendario juliano utilizado entonces en Rusia, o el 8 de marzo, según el calendario gregoriano utilizado en otros países. Tras la Segunda Guerra Mundial, el 8 de marzo comenzó a tomar protagonismo en muchos países, incluso antes de ser reconocido por la ONU. En 1977 como Día Internacional de la Mujer. Finalmente, en 1975, coincidiendo con el Año Internacional de la Mujer, las Naciones Unidas conmemoraron el Día Internacional de la Mujer por primera vez el 8 de marzo. Desde esa fecha, la ONU y sus agencias han trabajado en la lucha de género de manera incansable. Los grandes resultados y propuestas de materialización en 1995, con la aprobación de la Declaración y la Plataforma de Beijing, una hoja de ruta histórica formada por 189 gobiernos hace 20 años, que establece la agenda para la materialización de los derechos de las mujeres, y en 2015 con la inclusión del Objetivo 5 en la ODS. Por toda esta historia, por todos estos años de movilizaciones femeninas reclamando sus derechos, es un día para conmemorar la lucha de estas grandes seres humanos a lo largo de la historia. Esta información fue tomada de la página web de las Naciones Unidas sobre el Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo. Hasta una próxima oportunidad en su segmento Lo que no debemos olvidar. Bueno, chicos, ya ha llegado el final de nuestro programa. Estuvo súper chévere hablando con Priscila y la historia también que ahorita nos cuenta. Muy buen segmento, lo que no debemos olvidar. Creo que realmente como mujeres es algo que debemos tener en cuenta, ¿no? Que no es solamente algo que se hizo en poco tiempo, sino que llevó casi un siglo para poder lograrse, ¿no? Muchas mujeres quizás murieron, pero levantaron su voz, que es lo importante, y formaron parte de la historia y nos permite entender los privilegios que ahora tenemos. Realmente debemos estar muy agradecidas con ellas, porque si no, no tendríamos lo que tenemos ahora ni somos lo que somos. Uh-huh. Totalmente de acuerdo, Sandrita. Y bueno, el día de hoy tuvimos 2 bajas. Franklin y Jime. Franklin ya no pudo solucionar su problema técnico, pero seguro lo vamos a tener la próxima semana. Muchas gracias, queridos internautas, a todos y todas por habernos acompañado el día de hoy. Nos vemos el próximo viernes. Gracias, internautas, por haberse quedado hasta el final y haber participado y escuchado de nuestra entrevistada. Realmente nos dejó palabras valiosas que debemos tomarlas muy en cuenta. Y esperamos les haya gustado mucho este programa. Hasta la próxima semana. Un fuerte abrazo. Muchas gracias, Eli, Sandra, por una nueva emisión del programa Humanos y otros bichos. Hemos estado enfocados en conmemorar la fecha del 8M,
y tuvimos una muy interesante conversación con Priscila, que realmente fue una enseñanza de varios aspectos de ser mujer científica, como decíamos, específicamente en el Ecuador. Esperemos que sus palabras hayan llegado a, sobre todo, jóvenes, mujeres que estén interesadas, que estén pensando y tengan esa motivación por el mundo de la ciencia, por el mundo de la academia. El próximo 8M, dentro de un año, esperamos tener mejores noticias, que haya menos inequidad y que podamos contar historias más alegres de mujeres científicas. Alguien alguna vez dijo que todos los problemas, o la mayoría de problemas, al menos políticos del mundo, se resolverían si es que hubieran mujeres lideresas en la mayoría de países. Lamentablemente no es así y nos dejamos guiar por otras bases biológicas de nuestra conducta que lamentablemente los hombres tenemos muy arraigado. Esperamos que este programa haya sido de su interés. Esperamos contar con ustedes el próximo viernes en una nueva emisión de Humanos y Otros Bichos. Muchas gracias por acompañarnos viernes a viernes en este programa, en este proyecto de divulgación científica. Nos vemos la próxima semana y no se olviden que la ciencia triunfa. Esto fue De Humanos y Otros Bichos. Si te gusta la ciencia divertida, no te olvides de escucharnos. Todos los viernes de 10 a 11. Una producción de Radio Universitaria Online de la Universidad Central del Ecuador. ¿Qué va a quejarse esa mano? No tiene por qué quejarse nada. Yo le dije, tienes que poner los materiales, yo no puedo hacer materiales y eso. Estamos escuchando, Eli. Sí, yo sé.